Dice, ¿cómo está? Dicen los tata, dicen daca, dicen carajo. Dice, yo está, dicen los buscando, dicen los cuacos, dicen pavidad, dicen los mundos. Dicen carajo, dicen ya está, dicen con uno, dicen Sara, dicen carajo, dicen uno jolongo, dicen dimbamba, dicen lendo, dicen munalunga. Dicen con, dicen está, dicen lo ensarando, dicen carajo. Los espíritus pueden entrar también por la boca y son hechos o son construidos y mandados con ánimas, robando el aliento y robando hasta su propia alma. Dicen los carejos, dicen los nenque, dicen combo, dicen anquino, dicen mocorocó, dicen yembe, dicen macandá, dicen luquemba, dicen yenque, dicen lendo, lecende, dicen lendo. Dicen carajo, dicen pato, dicen tata, dicen tataíta, dicen yaye, dicen geyo. Taquen bonda, dicen los tata, dicen daca, dicen batalla, dicen mundo. Dicen cuando un sara, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen carajo, dicen tuve, dicen los cosas. Dicen los mundos, dicen carajo, dicen con cosas, dicen mala, dicen carajo. Dicen los propios, dicen mundeles, dicen son, dicen burucutela, dicen carajo. Dice Yansara, dicen coloncuaco, dicen tengue, dicen coloncuaco, dicen yava. Dicen ya en bonda, dicen carajo, dicen con todo, dicen carajo, dicen colon, dicen combo, dicen anquino. Dicen los propios, dicen los caballitos, dicen de los diablos. Dice taca en bonda, dicen con los propios, dicen toto, dicen denfinda. Dice hace, dicen los nueve, dicen jolongo. Dicen carajo, dicen los munalunga, dicen la botella, dicen carajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde se expresa con los espíritus la forma en que vamos a trabajar. Vemos la representación de una palma partida por un rayo y a la vez haciendo convenios o tratados con siete rayos y sasi para así robar el alma del enemigo. De esta manera, el gangulero realiza sus trabajos en un convenio o tratado de guindavela, saquempeño, rompecompone. Estas formas primitivas que están invocados, espíritus de malas artes, nos da el entendimiento de cómo los ganguleros, de una forma u otra, realizan sus trabajos. Es cierto que estas formas primitivas pueden perjudicar a la persona que le hagan el trabajo y así traer consecuencias funestas, no solo para la persona, sino también para la familia que lo rodea. Esto nos ha dado el entendimiento de que muchos ganguleros pueden realizar trabajos malos invocando directamente a Lucancase o Candiampembe, al propio Sarabanda, al propio Siete Rayos, al propio Cubayende, San Lázaro, y así realizar un tipo de trabajo que va más allá de los conocimientos que poseen otras personas. La munalunga, la botella, utilizada como jolongo, con nueve jolongos guindados con hojas de maíz, pueden verse cómo es que el gangulero realiza este tipo de ensara. Es cierto que a la vista de muchas personas puede causar temor, porque es cierto que estos ganguleros realizan malas artes. Esto no es un mito, esto no es una leyenda, estas son hechos reales donde el gangulero utiliza comején, quimbonquila, y utiliza también en Toto, en Finda, tierra de cementerio, utilizando palo tengue o palo yaba, así realiza y hace su trabajo echando en la botella 4 dedos de alcohol
9 cangri mazango, hojas de maíz amarradas, y echando también diferentes palos como palo carbonero o granadillo o palo negro o palo gira o palo raspalengua y cambiabó. Si tiene todos estos palos, pues mejor para usted. Pero este trabajo lo puede hacer sencillo con palo tengue, uno de los palos más brujos y venerados por muchos ganguleros o brujeros en el monte, o palo llava, que ciega a la persona o al enemigo al cual le hacemos la enzara. Es cierto que muchas veces quedamos sorprendidos, sobre todo aquellas personas que desconocen cómo funciona esta religión, y aquellos ganguleros también viejos o tata o tataíta que también están viendo estos programas, se dan cuenta que verdaderamente se está realizando un trabajo de Entambatilanga donde el palero quiere robar el alma de su enemigo, entrando estos espíritus por la boca y saliendo. Esto va más allá de los convenios o tratados conocidos por muchos ganguleros. Hoy en día, estas formas primitivas nos demuestra que estos ganguleros sí hacen trabajos malos. Siempre ha habido un mito que el gangulero es bueno, que el gangulero hace trabajos buenos, que el gangulero hace trabajos malos. Es cierto que el mayumbero trabaja con las dos fuerzas. Y usted es el único, si es tata o padre en ganga, que utiliza la fuerza necesaria para usted realizar sus trabajos. El palero trabaja bueno y muchos ganguleros, la mayoría de ellos se dedican a hacerle bien. Otros trabajan las dos fuerzas utilizando la fuerza necesaria para el trabajo o la enzara que vienen a buscar. Al utilizar el ñenque en combo aquino, utilizando un caballito del diablo que mete dentro de la botella, utilizando 4 dedos de alcohol, poniéndole palo tengue, palo llava y 9 tiras mencionando o 9 hojas de maíz mencionando el nombre del enemigo, también utilizando tierra de las 4 esquinas de esa persona, utilizando muchas veces el palero viendo si escupe la persona y recoge esa saliva con un algodón y lo trae a Munanzo Congo para meterlo dentro de la botella. Hay paleros que se atreven a hacer cualquier cosa, también yendo a la funeraria en busca de espíritus que pueden perjudicar a la persona. Lento, un espíritu fuerte. Muchos ganguleros utilizan los mismos espíritus de la enganga que tienen convenio o tratado con Centella o Centella Andoquin, la dueña de los espíritus. Siempre que hayamos hecho un trabajo de esta índole, pudiendo muchas veces utilizar el mismo muñeco de Encuya Musenga que hicimos de la caña de azúcar para así seguir los diferentes trabajos cumplimentando uno atrás del otro en contra del enemigo. Por eso siempre damos a conocer este tipo de trabajo para que usted pueda defenderse. Vemos que la botella, la munalunga, está forrada con tela roja en representación de Isasi Sasi 7 rayos. Esto es muy bueno para aquellos que son hijos de 7 rayos y quieren presentar una guerra en contra de sus enemigos. Nosotros decimos, ¿cómo forramos una botella con tela roja? Es simple, se los voy a enseñar y ustedes lo van a poder practicar. Simplemente cojan una botella de vino
de esa vacía, de esa que usted tomó el vino y lo tiene vacío, le quita la etiqueta y la coge con miel de abeja y unta toda la botella con miel de abeja. Después coge la tela y la enrolla en la botella hasta que esté sellada y ya simplemente usted tiene la botella forrada de rojo o de negro, porque no se puede ver lo que tiene adentro, ya que los espíritus viven en la oscuridad. Por eso mantenemos la botella sellada. Podemos utilizar caicoma, hueso de muerto, también en la botella. Podemos utilizar tierra de cementerio, que también echamos en la botella, junto a los olongos que están guindando con encangre y mazango con hojas de maíz. Simplemente hacemos un aro que tope con la botella y con cangre y mazango vamos guindando y vamos poniendo cada olongo para así tener a nuestro enemigo, para quitar el aliento, para robarle el alma y que ese espíritu pueda entrar y salir por la boca de la persona, perjudicando y en que en combo aquino y mocorocó y en bema candá, luquemba en yenque, lendo lende, lendo lesendo. Y así, por estos convenios o tratados del Mayombe, podemos llegar a un convenio más directo donde el espíritu va a estar molestando a la persona y dándole muchos gases, y esto trayéndole consecuencias interiormente a la persona. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo usted podrá darse cuenta qué es lo que es un gangulero verdadero. Como dice, si Luquemba son batallas, dicen piango piango, dicen como quiera. Dicen caminan dundondokin, caminan como quiera. Si Luquemba son batallas, caminan gangandoki, caminan dundondokin, camina como quiera. Yo está llegando. Escucha mi cuento. En el modo que tiene el gangulero de expresarse alante de los endundos o guardieros, alante de su enganga, juega una parte importante cuando usted sabe hablar el dialecto y habla parte en español, porque así es que trabajan los munanzos congos. Otros tienen más facilidad para el dialecto y quizás hablen mucho más lengua que otros munanzos congos. A través del tiempo, esto nos ha dado el conocimiento de que cada jolongo que está guindado va a estar perjudicando a la persona, y todo jolongo que hacemos es diferente a otro, utilizando tierras del monte, utilizando comején, quimbonquila, utilizando caballito del diablo en combo en quino y utilizando también hoja de caimito que tiene dos caras, se llama emba. Esto va a estar dentro de los jolongos que hemos fabricado. Dice un salamaleco para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, y que se ambiampungo cutare todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy no se dediquen a hacerles mal, dedíquense a hacerles bien, porque eso es lo que enseñan los tatas. Muchos realizan el mal, pero no es recomendable. No porque vire el daño para usted, cuando usted es un verdadero palero no le vira nada para usted. Eso es un cuento de camino para meter miedo. Ahí donde dicen careajo, dicen queaco, dice agüe. Dice yo son cheche, dicen bacheche, careajo. Dice no te apures, dice mayorá. Dice que mayimbe, dicen vuela mañana.